buenas tardes. Es un gran honor estar aquí hoy. 3 lustros se dice fácil. De nuevo, el Museo de la Ciudad de México lleno por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un gran honor, insisto, estar aquí y tener, no puedo decir invitados porque son personalidades de gran importancia que siempre han estado con la universidad y esperamos que continúen estando con la universidad. No son invitados, son parte de este proyecto, siempre lo han sido y aspiramos a que sigan siendo. La idea es que esto sería un conversatorio. Vamos a tener una circunstancia en la que vamos a escuchar palabras escritas también. Y bueno, no es necesario de presentarnos. Empezaremos por don Pablo González Casanova. Todos sabemos que en él reside una parte fundamental del pensamiento crítico de nuestra América. Es un gran honor tenerlo aquí. Él empezará esta sesión donde escucharemos la opinión de todos estos personajes que han tenido un papel fundamental en la universidad. Don Pablo, por favor. Les quería preguntar si está bien que hable media hora. Ya se los pregunté a mis colegas si me autorizaron, pero no quiero abusar de mi edad a hablar más de ese tiempo. Miren, yo les voy a hablar de un problema que es muy importante, y es la relación del conocimiento con las emociones y con la acción. Y eso lo voy a dividir. Como soy muy malo para manifestar las emociones, escogí algunos poetas y les voy a leer uno que otro verso para que vean de qué estoy hablando. Y después les voy a dividir la parte de la razón en la razón dominante, hegemónica, y la razón crítica y revolucionaria. Esta es mi intervención. Los que quieran ya pueden irse porque es el resumen. Bueno, en primer lugar, voy a leerles una parte de un poema de Antonio Machado que se llama Sobre la defensa y la difusión de la cultura. Y dice así, es un poema en prosa: escribir para el pueblo, decía un maestro, ¿qué más quisiera yo? Deseoso de escribir para el pueblo, aprendí de él cuanto pude, mucho menos, claro está, de lo que él sabe. Escribir para el pueblo es, por lo pronto, escribir para el hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra habla, 3 cosas de inagotable contenido que no acabamos nunca de conocer. Y es mucho más, porque escribir para el pueblo nos obliga a rebasar las fronteras de nuestra patria, escribir para los hombres de otras razas, de otras tierras y de otras lenguas. Escribir para el pueblo es llamarse Cervantes en España, Shakespeare en Inglaterra, Tolstoy en Rusia. Es el milagro de los genios de la palabra. Tal vez alguno de ellos lo realizó sin saberlo, sin haberlo deseado siquiera. Día llegará en que sea la suprema aspiración del poeta. En cuanto a mí, mero aprendiz de Gay Saber, no creo haber pasado de folclorista, aprendiz a mi modo del saber popular. Ese es de Machado. Entonces ahí empiezan ustedes a ver que hay ciertos conocimientos y que se transmiten por el poeta. Ahora les voy a leer otra de un poeta
que se llamaba Roque Dalton y que, entre paréntesis, le ordenó a su partido que me entregara los manuscritos de su obra, y yo no sabía qué hacer con ellos. Los mandé a Cuba, a la Biblioteca Central. Él murió por un miserable que le hizo acusaciones falsas. Dejaba de ser pueblo para ser tropel en guinda. Desaparecía en forma de quien se salvó. Siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de las torturas, colgado, apaleado, fracturado, tumefacto, asfixiado, violado, pinchado con agujas en los oídos y los ojos, electrificado, ahogado en orines y mierda, escupido, arrastrado, echando espumitas de humo, sus últimos restos en el infierno. Cuando resultó muerto el 10º Guardia Nacional, muerto por el pueblo, y el 5º William, bien despeinado por la guerrilla urbana. Es una parte del poema, no les voy a leer todo, pero este que sigue también les va a impresionar mucho. Y es de Bertolt Brecht. Y es una especie de acuerdo, es una resolución de los comuneros. Y también les voy a leer un pedazo, porque es enorme como resolución, y repite las siguientes estrofas. Considerando, acuérdense que es un acuerdo del pueblo, considerando que nos quedamos con hambre mientras permitimos que ustedes nos roben, vamos a comprobar que solo unas vidrieras nos separan del buen pan que nos falta. Considerando que ustedes entonces nos amenazan con fusiles y cañones, hemos acordado temerle más a la muerte, a esta vida amarga que llevamos. Y así sigue, pero no los quiero hacer llorar porque es espantoso. Nada más les voy a leer el último, dice: considerando que no confiamos en lo que siempre promete el gobierno, hemos acordado, bajo nuestra propia dirección, hacer feliz nuestra vida desde este momento. Considerando que solo obedecen a los cañones, ustedes no podrán entender otro idioma, nos vemos obligados, y eso sí valdrá la pena, a enfilar contra ustedes los cañones. Ese es de Bertolt Brecht. Otro, perdón, que cita el mismo poeta, pero es extraordinario. Es otro de Roque Dalton, y dice: la violencia aquí. En El Salvador, la violencia no será tan solo la partera de la historia, será también la mamá del niño pueblo, para decirlo con una figura apartada por completo del paternalismo. Y como hay que ver la casa pobre, la casa de barrio marginal donde ha nacido y vive el niño pueblo, esta activa mamá deberá ser también la lavandera de la historia,
la planchadora de la historia, la que busca el pan nuestro de cada día de la historia, la fiera que defiende el nido de sus cachorros y no solo la barrendera de la historia, sino también el tren de aseo de la historia y el chofer de bulldozer de la historia. Fíjense, ya pasamos al presente doloroso, a la protesta, a la historia. Y otro más, un poeta uruguayo que vivió en Cuba mucho tiempo y que se llamó Mario Benedetti. Dice, está bien un pedazo: de vez en cuando surge un erudito que descubre que Engels dijo pueblo, que Gramsci, el Che Guevara y Rosa Luxemburgo, que Mariátegui y Marx y Pablo Iglesias dijeron pueblo alguna que otra vez. Y ciertos profesores que todavía tienen en sus armarios el pañuelo rojo llevan a sus alumnos al museo para que tomen nota disimuladamente de cómo eran las momias y los pueblos. Y claro, los muchachos que absorben como esponjas se levantan sonámbulos en mitad de la noche y trotan por los blancos corredores diciendo pueblo, saboreando pueblo. Mas como en la vigilia vigilada ya nadie grita ni murmura pueblo, hay en las calles y en plazoletas de los clubes y colegios privados, en las academias y en las autopistas, una paz algo densa a prueba de disturbios y un silencio compacto sin fisuras, algo por el estilo del que encontró Neil Armstrong cuando anduvo paseando por la luna sin pueblo. Este es el último y está sacado del canto general de Pablo Neruda. Y dice así: está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno, estos dolores se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo, que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones. Aquí está mi ternura para entonces, la conocéis, no tengo otra bandera. El Padre. Bueno, ahora la segunda parte es ya sobre el conocimiento racional y se lo voy a decir en píldoras, pero voy a decirles lo que esencialmente me interesa destacar en relación con el problema que emocionalmente plantean con una belleza extraordinaria los poetas. Bueno, yo creo que tenemos en la segunda mitad del siglo XX, como ha dicho Immanuel Wallerstein, una gran revolución científica y tecnológica. Y esta gran revolución científica y tecnológica está fundamentalmente en manos del capital corporativo y de los complejos militares empresariales. Estos no nada más producen ideología, como muchas veces se pensó, producen tecnología, y tecnología sumamente avanzada. Y este avance, desgraciadamente, fue rechazado
por el marxismo metafísico que dominó durante tanto tiempo, a pesar de la teoría crítica que se rebeló contra él. Pues bien, la revolución empezó un poco antes, con antecedentes que todavía no la perfilaban, sino de una manera vaga, con los estudios de tipo estructuralista. Pero realmente empezó con los estudios de la cibernética, y fue aquí en México, en el Instituto de Cardiología, donde se publicó el primer libro sobre cibernética en el mundo, con un mexicano firmando en primer término, un profesor de la Universidad de México, Rosenbluth, con Wiener, que es el autor principal de la teoría, y con Bigelow, un investigador norteamericano. La cibernética se refería a conocimientos que se realizaban en busca de la realización de un objetivo. Fíjense ustedes que allí ya hay una revolución epistemológica o de cognitiva muy importante. Ya no es una ciencia que busca nada más las causas, sino cómo alcanzar mejor un objetivo. Y esto lo hace Wiener y sus colaboradores a nivel todavía de la mecánica. Pero después va a venir un avance de que viene de la biología, con dos latinoamericanos, chilenos, Maturana y Varela, y ellos descubren unos sistemas autorregulados, adaptables y creadores, que están relacionados con los sistemas biológicos. Entonces ya pasamos de la mecánica a la biología. Pero al mismo tiempo apareció otro tipo de sistemas. Los anteriores, fíjense cómo están en el orden de lo tecnológico, pero aparecieron otros en que se rompen los sistemas, en que aparece el principio de fenómenos que llaman caóticos, aparece el caos. Y el caos no lo van a estudiar, pero el principio del caos sí lo pueden estudiar. Y esos sistemas, al borde del caos, tienen una contraparte, que son los sistemas emergentes. Y se pueden estudiar cómo van evolucionando estos, cómo van creciendo estos, de tal modo que van teniendo al mismo tiempo un conocimiento de lo que manejan y de lo que no manejan. Y ambos están muy relacionados, si ustedes se fijan, porque no solo es importante lo que podemos manejar, sino lo que se nos escapa de las manos. Entonces, los inventos siguieron de una manera verdaderamente impresionante. Empezaron a desarrollarse lo que se llama los sistemas inteligentes, y junto con ellos se desarrolló la nanotecnología, la telemática, una serie de descubrimientos sobre la realidad virtual, la realidad que no es virtual, sino que es realmente realidad. Y todos estos llevaron a una transformación de las mentiras, no solo de las verdades, sino de las mentiras. Por ejemplo, este descubrimiento sobre la realidad virtual ayudó mucho a hacer algo que ahora se está practicando, que son las guerras a modo de distraer de la verdadera guerra, como las que están haciendo en el Medio Oriente, y que llevan a pensar que el culpable son los musulmanes, cuando en el fondo se trata de una parte de la Cuarta Guerra Mundial contra los países del antiguo tercer mundo, la periferia mundial. Se pueden hacer muchas ficciones, se pueden realizar muchos proyectos, y estas disciplinas están muy relacionadas también con las ciencias de la comunicación.
En realidad todas ellas están relacionadas también con la organización, porque la comunicación deriva en estudios o está ligada a estudios sobre la información, y la información está ligada a estudios sobre el mensaje, cómo mandar un mensaje que sea preciso, que no se preste a ambigüedades, o cómo leer un mensaje, pero con exactitud, de tal modo que la acción que se haga corresponde exactamente a lo que se le dijo que debía ser. Pero se descubren también sistemas que llaman en redes con nodos o nudos, en que las partes que los componen son autónomas, y entonces pueden ustedes tener así un concepto de las grandes organizaciones que va a ser particularmente útil para las corporaciones y para los complejos empresariales, militares, políticos y mediáticos que dominan el mundo actual. Para no abusar de su tiempo, aquí es donde voy a la tercera parte. Todas estas maravillas, si ustedes se fijan, nos dan un mundo, o nos organizan un mundo del trabajo y de la vida, en que se dan las peores condiciones de miseria, de violencia, de corrupción, de engaño. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasó? Tanta inteligencia que ustedes nos están reconociendo, porque antes, por fortuna, los estalinistas, por ejemplo, decían que todo lo que decíamos era ideología, y eso nos parecía muy bien porque nosotros sabíamos que no era por ideología. Pero ahora ustedes están diciendo que todo lo que sabemos es maravilloso, y al mismo tiempo nos están diciendo que el mundo que hemos construido es horrible, y que se basa en la violencia y en la corrupción, y que frente a la lucha de clases y todas las categorías contra la explotación del hombre por el hombre, nosotros estamos empleando otra categoría, que es el individualismo, como relación de personas o como estructuras de dominación, como por ejemplo la movilidad social, horizontal, vertical, y todo este tipo de divisiones y separaciones de lo que ustedes una vez creyeron que era el salvador del mundo, que era la clase obrera. Se las hemos hecho polvo. Y ahora estamos haciendo lo mismo con otro factor de emancipación humana que llevó a las guerras de independencia primero y a las guerras de liberación después, que son las naciones. Estamos desestructurando las naciones. Y sí, estamos haciendo una globalización. El problema es que, aparte de que es horrible ese orden que están haciendo, lograron controlar una serie de contradicciones que se daban en el marxismo clásico con toda claridad entre el trabajador y el propietario de los medios de producción, pero la fueron controlando de distintas maneras, entre otras con el capital monopólico, con el imperialismo, con todas estas sabidurías y técnicas de la globalización. Pero aparte de que han hecho un mundo terriblemente injusto, doloroso, mentiroso, aparte de eso, están haciendo un mundo autodestructivo, lo cual no es cosa de que se me ocurra a mí porque algo daría por se acabara este orden. No, esto está probado de la manera más rigurosa que nos quepa imaginar, y se están dando al mismo tiempo fenómenos que Freud descubrió
siglo XXI. Pero el hecho es, y se lo digo de la manera más rigurosa y con todo sentido de responsabilidad, que en el capitalismo es imposible que siga la vida en la tierra, ni siquiera esa tan mal construida como la que vemos. Y voy a terminar diciéndoles esto: si es muy importante el pensamiento crítico, y entendemos por crítica no solo la verbal, no solo la conceptual, sino la que vincula el concepto y la palabra con la acción, por más buena que sea ella, y por más que debamos, y que sí debamos practicarla, las necesitamos complementar con los conocimientos dominantes en el siglo XXI, y no seguir pensando en términos de los conocimientos dominantes a principios del siglo XIX o en la época de la Comuna. Conocer en este momento, tener una idea de lo que es la teoría crítica, nos obliga también a tener una idea de lo que es la teoría de la creación histórica, porque es fundamental que no nos limitemos a la teoría crítica en el sentido profundo que les dije, que la practiquemos al máximo, pero es fundamental que pensemos en la creación de otro mundo posible y necesario. Muchas gracias. Este conversatorio con las palabras profundas del doctor González Casanova sobre la circunstancia mundial de el mundo se encuentra en una verdadera crisis terminal. Lo que sigue es la destrucción incluso de la vida. La profundidad de los cambios que se requieren es tal que no podemos pensar en cosas menores. Estamos ante una circunstancia realmente seria. Y bueno, esto nos da pie para que reflexionemos la importancia de la universidad en un marco como este. Y para hacerlo, ahora vamos a darle la palabra a nuestro muy estimado ingeniero Manuel de la Rocha, creador de esta universidad, primer rector y un conocedor. Muchas gracias. Hace 45 años y hace 15 años ocurrieron dos acontecimientos universitarios muy importantes. Hace 45 años el doctor Pablo González Casanova propuso en la Universidad Nacional Autónoma de México un proyecto que con toda justeza denominó la nueva universidad. Esta nueva universidad estaba compuesta de dos grandes líneas. Una línea que era la Universidad Abierta y otra el Colegio de Ciencias y Humanidades. El tiempo ha hecho que algunas de estas ideas se modifiquen, se desdibujen en algunos casos, pero me parece que es fundamental rescatarlas. Lo que proponía el doctor González Casanova hace 45 años sigue vigente. Por un lado, el empeño por ofrecer educación superior a sectores cada vez más amplios de la población. González Casanova propuso algo que fue motivo de escándalo. No se trataba solamente de abrir las puertas a todos los que querían llegar a la universidad, sino que se trataba también de ir a
otros espacios a buscar a quienes les haría mucho bien hacer los estudios universitarios, a las fábricas, a los comercios, a las oficinas, a las casas de cultura. Pero no era este el único empeño del proyecto de la Universidad Abierta y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Otro proyecto era renovar la enseñanza universitaria, una renovación que era urgente porque si vemos las cosas con objetividad, la historia de la Universidad Mexicana es una historia muy pobre. Apenas a mediados del siglo XIX, en este país se logró hacer a un lado a la Real y Pontificia Universidad y nos quedamos realmente desde entonces hasta 1910 sin universidad. Resurge la universidad en 1910 con grandes dificultades, con un proyecto muy ambicioso de Justo Sierra, que implicaba agrupar a todas las escuelas profesionales que habían sobrevivido, pero también le añadía un proyecto muy importante y que se denominó la Escuela de Altos Estudios. Era un proyecto que buscaba el conocimiento no solamente por su utilidad práctica, sino por la utilidad trascendente que tiene en la formación de las personas y en la creación de la cultura. Lamentablemente, después del proyecto de Justo Sierra, la misma Universidad Nacional atravesó por muchas dificultades. Las dificultades que provenían de las condiciones políticas y sociales del país, también muy críticas. Sin embargo, el esfuerzo de muchas generaciones de universitarios hicieron que para mediados del siglo XX pudiera ya afirmarse que la Universidad Nacional se había constituido en el proyecto cultural más importante de la historia de este país. Cuando el doctor González Casanova propone el proyecto de la nueva universidad, realmente rompe con muchas de las ideas dominantes que habían limitado no solamente la expansión de la enseñanza universitaria, sino también habían limitado la posibilidad de su desarrollo intelectual, cultural, filosófico. La propuesta, pues, de abrir la universidad a amplios sectores de la población y la propuesta de modificar el sentido mismo de la enseñanza universitaria fueron fundamentales. Desde mi punto de vista, constituyen la propuesta universitaria más importante que se ha hecho en este país hasta la fecha. No sé si el doctor González Casanova tenga presente, pero esta universidad está, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, organizada en 3 grandes áreas. Y una de esas áreas se llama Colegio de Ciencias y Humanidades. Porque quisimos recoger así el empeño del doctor González Casanova por romper con las barreras artificiales que los conocimientos disciplinarios habían hecho que el conocimiento estuviera encajonado, estuviera muy limitado. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México se constituyó así con el empeño de llevar a la práctica algunas de las ideas que propuso don Pablo. Por un lado esto, el rompimiento de las barreras artificiales entre las disciplinas en las que se ha dividido el conocimiento, el sentido mismo del conocimiento, que no es solamente su sentido práctico, utilitario, sino su sentido trascendente en la formación de las personas y en la formación de la sociedad, y la expansión numérica de esta propuesta universitaria. Hace 15 años, 30 años después de aquella iniciativa de don Pablo, hace 15 años, el jefe de gobierno López Obrador decretó la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y unos meses después, en este mismo espacio,
pronunció un discurso en el que anunció que esta universidad sería autónoma, que no tendría ninguna intervención del gobierno de la ciudad. Y así fue. Realmente creo que todos los que vivimos en esta universidad podemos dar fe de que hemos podido trabajar con una autonomía plena. Una autonomía incluso que significa no solamente la eliminación de los intereses ajenos a la academia en la vida interna de la universidad, sino que significa también la creación de formas de autogobierno eficaces, formas de autogobierno que corresponden con la vocación de una universidad. No ha sido fácil, ha sido un trabajo arduo que ha implicado incluso conflictos, pero me parece que hoy en día se pueden dar buenas cuentas. La universidad ha logrado constituir una forma de autogobierno eficaz. Pero aún más, esta autonomía que significa la exclusión de intereses ajenos a la academia y esta autonomía que significa la constitución de un autogobierno eficaz, se ha traducido, como debería haberse traducido, en un pensamiento crítico, en un pensamiento autónomo, en la búsqueda de un pensamiento autónomo. De nada nos serviría eliminar la injerencia de intereses ajenos si no somos capaces de pensar por nosotros mismos. Y en esto recogemos también muchas enseñanzas del doctor González Casanova, que en este momento las hace vivas. Uno de los grandes problemas que debe enfrentar el conocimiento contemporáneo es precisamente la tentación de una racionalidad absoluta. Una tentación que tiene que evitarse, entre otras cosas, con propuestas tan atinadas como las que nos ha hecho en este momento el doctor González Casanova. El vínculo del conocimiento con la emoción y el vínculo del conocimiento con la acción. No quiero extenderme más, quiero simplemente aprovechar para hacer un reconocimiento a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque ha sabido en condiciones sumamente difíciles, particularmente difíciles, construir en estos 15 años una auténtica universidad. Me parece un gran tino el que esta ceremonia de la celebración de los 15 años de la universidad se identifique con la frase un espacio para construir. Esto es lo que ha sido esta universidad, un espacio para construir. No fue un proyecto totalmente definido de antemano al que todos vinieron a inscribirse. Tuve oportunidad de decirlo con frecuencia. No los invitamos a habitar una casa, los invitamos a construir una casa. Sigamos construyendo esta casa. Muchas gracias. Bueno, ahora toca el turno al que fue también rector de esta universidad, al doctor Enrique Dussel. Para mí es un honor estar aquí, rodeado del gran maestro don Pablo, del primer fundador de la universidad y del actual rector. Y aunque yo no acostumbro a escribir un texto, esta vez, aunque era un conversatorio, dada la importancia y para estar más tranquilo en mi exposición, he escrito un pequeño texto de 3 páginas
así que no se inquieten, no va a ser muy largo. Pero voy a tocar un pequeño aspecto, justamente sugerido por don Pablo, en aquello del caos, el caos y el pensamiento crítico creativo. La crisis y el caos es también desorden, pero es el lugar donde pueden hacer lo nuevo. Quiero hablar de esto en la conmemoración de los 3 lustres o lustros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en un tema particular, que sería la dialéctica entre la comunidad universitaria y el liderazgo desde un proyecto pedagógico crítico. Va a estar extraño. Quiero leer un texto de Walter Benjamin en la tesis 8 de su pequeña obra Tesis de la filosofía y la historia. Es un texto misterioso, lo cual me va a dar posibilidad entonces de seguir en el misterio. Dice: se sabe que los judíos les estaba prohibido escrutar el futuro, en este caso el futuro de la universidad. En cambio, la Torá y el rito les instruyen cómo conmemorar. Estamos conmemorando 15 años. ¿Cómo se conmemora? Esto desencantaba el futuro, en el cual sucumben los que buscan información en los adivinos. No son los adivinos los que nos van a decir el futuro, pero no por eso se convertía el futuro para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío, ya que cada segundo era en él, ese tiempo kairótico, la puerta por la que podía entrar el Mesías. El Mesías. Ven que es un texto incomprensible a primera vista. Lo quiero aplicar a la universidad. Texto enigmático de Walter Benjamin que guíe esta pequeña reflexión. Es sabido que para Benjamin el tiempo homogéneo y vacío es el tiempo cotidiano del transcurso del mundo, los sistemas, las instituciones y también la nuestra, la UACM, en la que burocráticamente se cumplen las funciones debidas dentro de las relaciones humanas tenidas por habituales. La conmemoración, que es este momento de parar un poco el tiempo y ponernos a reflexionar, el recuerdo, el volver la vista atrás, es como una ruptura, un alejarse de dicha cotidianidad, es como una fiesta ritual que da ocasión para una conciencia crítica de pensar en oportunidades perdidas, errores cometidos, pero también los recuerdos de actos creadores y de justicia. Nadie es inocente. Todos somos actores responsables y la reparación nos permite abrir un nuevo tiempo creador que Benjamin denominaba como ruptura iniciática, el tiempo ahora, el Jetzeit en alemán, Nun Kairos en el pensamiento de Pablo de Tarso. Es el comienzo de otro tiempo, el caos, el tiempo de la acción, de la renovación. Es el tiempo del peligro,
dice Benjamín. Pues es el tiempo del peligro para el que se juega, el que arriesga en su acción en favor de los otros, de las otras, que arriesga hasta su honor, su prestigio, en servicio a una comunidad que le interpela a asumir el carácter de un cierto liderazgo, que Benjamín denomina mesianismo. Pero no pienses si algunas personas, sino muchas. Si una institución no tiene muchos líderes a todos los niveles, es una institución burocrática que repite lo habitual, sabiendo de sus inevitables limitaciones y negatividades. No se opone a la horizontalidad de la comunidad, de la democracia pedagógica del maestro con sus discípulos en la universidad. El liderazgo, cuando cumple una función de orientación como responsabilidad y no como privilegio. Cuando hablo de liderazgo pienso en todos los niveles institucionales, pedagógicos o administrativos. Ya que siendo una mediación necesaria, el liderazgo ejercido por los actores desde las funciones más humildes hasta las de mayor peso institucional. A la luz de este texto de Benjamín, creo que podemos reflexionar algo sobre los tres lustros de la vida del OACM. Pienso que hay como 4 etapas. La primera, la más larga, fue el proyecto fundador del OACM. Y tenemos aquí al fundador, que ganó luchando su autonomía con un proyecto educativo dirigido a la periferia urbana, a una juventud que tiene pocas posibilidades de estudio universitario, proponiendo, como otras en su género en América Latina, hay en San Pablo, en Buenos Aires, en Lima, universidades semejantes a la nuestra. Época fundacional en la que era excusable todavía una cierta falta de estructuración jurídica del personal académico, de los alumnos y de la administración. Esta flexibilidad permitió muchas experiencias importantes. La universidad creció y mucho y constituyó la base para el futuro. La segunda época que tenemos que reflexionar y no olvidar, en la cual se intentó cambiar el proyecto educativo que había echado raíces, dando más importancia a una cierta comprensión de las ciencias naturales y perdiendo un tanto de vista el carácter crítico de las ciencias sociales y de la universidad, y sobre todo la voluntad de la comunidad de cumplir el proyecto original. Se produjo así una enorme crisis que hasta llegó al límite de la propia existencia de la universidad. No lo olvidemos. Se produjo así la acción de profesores y alumnos que enfrentaron la situación en un periodo que se asemeja a lo que Walter Benjamin llama el tiempo ahora. Es decir, el tiempo ahora es el peligro, él usa esta palabra mesiánico, del liderazgo crítico que tenía conciencia ética más que el cálculo de obtener ventajas personales. Fue una gran experiencia de la universidad que impactó a la ciudad y a todo el país. Es
Eso no hay que olvidarlo, porque es una etapa fundacional de nuevo. La tercera época, por cierto corta, intentó simplemente servir de respaldo a ese entusiasmo que logró recuperar el proyecto originario, dando impulso a la consolidación de la comunidad y no persiguiendo, sino auspiciando un liderazgo compartido en todas las estructuras de la comunidad. No había enemigos que vencer, sino miembros de la comunidad que había que alentar a que se sumaran a la tarea común, intentando el ejercicio de un poder obediencial, como dicen los zapatistas, atento a la interpelación de la comunidad, de los profesores y alumnos. Por una parte, era necesario comenzar a consolidar la estructura jurídica. Se prepararon las bases, pero no se logró la consolidación. Y por otra parte, se debía impulsar el proyecto primitivo universitario de presencia dentro de la juventud de la periferia urbana, logrando enderezar la formación, los planos de estudios y la creación de un pensamiento complejo y crítico. No se pensaba simplemente formar a los alumnos en profesiones propias de la pequeña burguesía del sistema vigente, económico, político, cultural, sexista, racial, etc., sino profesionales críticos al servicio del pueblo más pobre, oprimido y desplazado, lo cual no es fácil, porque a veces alguien que viene de esos medios luego aspira a ser un profesional, pequeño burgués, y se olvida de su origen. Hubo la pretensión de abrir camino en la enseñanza y en la difusión de la cultura por medios electrónicos, expandir la matrícula, ya que se logró un aumento importante del presupuesto, pero no porque sí, sino en base a proyectos de expansión de la universidad en el campo de las ciencias naturales, con un gran laboratorio posible de tecnología y de las ciencias sociales, etc. No quiero hablar más de esa etapa. La cuarta etapa, entonces, fue la primera de la universidad estabilizada, en crecimiento, y habiendo recobrado una audiencia pública suficiente. Ahora era necesario implementar nuevos proyectos que culminaran los intentos de la primera y tercera época. Es entonces donde nos encontramos y a lo que no me voy a referir, sino más bien soñar hacia el futuro. Es decir, deseo situar esta conmemoración que celebramos, aprendiendo del pasado hacia el futuro, con ciertas reflexiones sobre ese posible articular la acción democrática participativa de la comunidad universitaria con un múltiple liderazgo creativo que encauce y dé forma a la estructura de la universidad de manera definitiva que se está por dar. En primer lugar, permítanme humildemente decir una opinión personal. Aprendiendo del pasado, podemos expresar que siempre es más fácil criticar que crear lo nuevo. Es decir, es más fácil negar desaciertos de otros que aportar el de uno mismo. Es más fácil luchar contra el desorden establecido que gobernar innovadoramente en la etapa del crecimiento institucional. En la crítica se necesita valentía. En la creación de lo nuevo se requiere inteligencia práctica, imaginación,
paciencia, obediencia, humildad. No intentar la gloria, sino simplemente cumplir con la conciencia ética y social. El liderazgo magnánimo no se considera si otros le hacen sombra. Se articula la comunidad y nunca deja de contar con los que sacaron a la universidad de la crisis, aunque inevitablemente hayan cometido errores, sino más bien contar con ellos, convocándolos a nuevos proyectos para constructivamente acrecentar la comunidad y la institución, en vez de dejarlo de lado, que cuesta un trabajo, sumarlos a la construcción. Tengo otras reflexiones en esto, pero me estoy alargando y lo corto. Segundo, habría que asegurar por todos los medios un diálogo constructivo con todos los niveles de la comunidad universitaria. El diálogo, el consenso, la comprensión debería ser la política habitual. Eso lleva tiempo, significa estar presente en la vida cotidiana de la universidad, de los planteles, donde se irradia compañerismo, fraternidad y se borran las diferencias jerárquicas. Esto ciertamente lleva tiempo, pero ahorra conflictos necesarios posteriores. En tercer lugar, hay que convocar a la comunidad a promulgar lo más pronto posible el estatuto del personal docente, del personal administrativo y el estatuto de los alumnos para encarrilar procedimientos, estructuras y procesos de vida de manera clara y definitiva. Es una prioridad formal impostergable. Por otra parte, esos estatutos o disposiciones deberían ser muy estrictos, pienso, fijando explícitamente el cumplimiento de los deberes de docencia e investigación por parte de los profesores, del estudio y la responsabilidad por parte de los alumnos y el del servicio eficaz y cordial a la comunidad por parte de la administración. En cuarto lugar, se hace necesario, después de tanto tiempo, reformar los planes de estudios para incorporar el pensamiento de la complejidad, el pensamiento crítico y descolonizador de las ciencias llamadas duras y sociales y de las tecnologías, aunando todo ello a una formación básica en la responsabilidad social y ética de todos los miembros de la comunidad, pero más que nadie de los alumnos mismos, que, como dije, a veces en el transcurso de los semestres van creando un proyecto de inserción en la sociedad como es y no como debiera ser. Y en este nivel igualmente sería tan necesaria a los instrumentos pedagógicos electrónicos que multiplican la eficacia y permiten a los estudiantes con mayor dificultades económicas ponerse al día en sus cursos, con vídeos de las clases, con bibliografía escaneada costeable por los más pobres y aún para organizar pedagógicamente la impartición de cursos de los que deben frecuentemente faltar por su trabajo y también como enseñanza a distancia. Muchas cosas se me ocurrieron, pero ya son bastantes. Por eso que el signo definitivo de los graduados de nuestra universidad es, y no debe dejar de ser, que nuestros egresados tengan una conciencia de servicio a la comunidad de los que están en mayores desventajas en las regiones sur periféricas de la ciudad. No he dado
simplemente consejos. Más bien, expongo honestamente parte de la experiencia acumulada en mi servicio, como es verdad, a la universidad. Fueron momentos dramáticos, tiempos del peligro, diría Benjamín. Espero que no haya sido en vano. El texto enigmático de Benjamín citado termina diciendo: ya que cada segundo era en el tiempo del peligro, la puerta por la que podía entrar el Mesías. El Mesías es todos los miembros de la comunidad que tienen ideas que aportar en la responsabilidad del mejoramiento de nuestra universidad, que debe seguir creciendo. Y como cuando era rector interino itinerante, exclamaba a veces yo como el nómada que visitaba comunidad por comunidad, plantel por plantel, disolviendo en aquello de que en la medida en que la comunidad crece, el rectorado desaparece. Querría ahora, aunque todavía estamos comenzando este acto, decir: viva la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Viva la UASM. Viva los guasameros. Muchas gracias. La palabra siempre crítica. Muchas gracias por la palabra siempre crítica y siempre esperanzadora del doctor Dussel. Ahora responde la palabra al doctor Hugo Boites, actual doctor de la universidad. En primer lugar, me parece que hay que reconocer que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene grandes amigos, y uno de ellos es el doctor Pablo González Casanova. Eso es una contribución, un reconocimiento y una manera de ver con toda claridad que para la inteligencia la juventud siempre está presente. El tener la capacidad de reconocer en esta universidad una aportación para América Latina, para México, el estar aquí presente, el decir quiero estar con ustedes, es un reconocimiento profundo a nuestra universidad, y lo agradecemos de todo corazón. En primer lugar, voy a decir por qué, pero le agradecemos también luego al ingeniero Manuel Pérez Rocha el haber creado esta universidad. Se lo agradecemos profundamente. Es una frase que ya he usado antes, la capacidad de leer la historia y de traducirla en una universidad. Eso es muy difícil y ocurrió hace 15 años en esta ciudad. Una universidad totalmente diferente para un México también totalmente diferente. Gracias, Manuel. Dussel
no podemos dejar de reconocerle, nunca podemos dejar de reconocerle el rescate que hizo de esta jovencita universidad, de un proyecto que era un no proyecto, de un proyecto que era regresar al pasado. Esa tarea que desempeñó leal, tesonera y comprometidamente hace que la universidad también esté en deuda con él. Gracias, Enrique. Gracias. Hace 99 años hubo un cambio de época formidable. Y lo más interesante es que la universidad estuvo ahí partiendo la historia, haciéndose notar con su cambio en una transformación distinta de universidad, de institución. Decían los jóvenes de Argentina en 1918, cuando crearon la idea de la autonomía en la universidad única en América Latina, decían lo siguiente: la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por su nombre. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Y era cierto, porque en ese momento estaba creándose la Unión Soviética. Era cierto porque en ese momento estaban en rebelión las masas campesinas en México, y a lo largo de toda América Latina había esta conmoción social que anunciaba el surgimiento de una nueva época. Es muy importante que ahí en ese momento la universidad se definió como independiente del clero y del rey, de la colonia, y pudo crear su propia libertad. Y dijo claramente: el gobierno debe estar en manos de los estudiantes. La idea de autonomía se esparció por toda América Latina. No prosperó en Córdoba en ese momento. El ejército llegó, arrasó con aquellos jóvenes que habían salido a la calle a defender su universidad. Vestidos de corbata y de bombín, ahí estaban elevando banderas en defensa de su universidad. Y este texto lo que hace es unir a la razón con la emoción. Claramente es posible ver cómo en un momento dado histórico la razón y la emoción se conjuntan con una fuerza creadora sumamente fuerte. En 1968, otro cambio importante a nivel también mundial. Y ahí la razón de nuevo se une a la emoción, a la indignación, al rechazo a una dictadura. Y surge el libro de González Casanova, La democracia en México. Y surge la idea, ya nos platicaba el ingeniero Manuel Pérez Rocha, de esta nueva universidad. Una vez más la universidad atravesando la historia. En 1994, el 1 de enero de ese año, se parte de nuevo la historia y surge la idea de que la autonomía no es solo de la universidad, que los pueblos indígenas, que los pueblos, las comunidades campesinas también
también tienen su propia decisión de autonomía, su propia construcción. Y en ese momento, en 1994, termina el periodo en que el Estado escuchaba, así fuera para subordinar y atenazar las demandas populares y convertirlas en estructuras corporativas. En ese momento, claramente, el Estado se aleja de estas demandas y empieza a construirse desde abajo y hacia arriba una nueva idea de el México que surge de las comunidades, de la autogestión, de la capacidad de crear una nueva república basada en muchas pequeñas repúblicas a lo largo y ancho del país. Y en ese momento en que también está en crisis la universidad, la educación superior, con conflictos innumerables, nada más en los 90 presenciamos muchísimos de esos conflictos, y todavía hoy el modelo anterior de institución de educación superior manifiesta estas señales de profunda crisis. En ese momento surge la UACM, y surge como totalmente distinta, diciendo: recuperamos la idea de autonomía verdadera, la autonomía de los estudiantes y de los profesores, y nada más. Recuperamos la idea de una universidad que, tal vez mal, yo la llamo neuronal, en el sentido de que no es una estructura piramidal, sino un espacio de coordinación. Recuperamos la idea de que la universidad tiene una misión social. La universidad se redimió una vez más y dio muestras de la capacidad de creatividad que tiene en un momento de crisis, como puntera de una nueva civilización, o por lo menos de proyecto de una nueva civilización. Una universidad con una clara misión social, con una clara vinculación con las luchas populares. Cuando vino la tragedia de Ayotzinapa, esta universidad fue la primera que se pronunció, y se pronunció gracias a la terquedad, a la presión, a la decisión de estudiantes y de profesores de decir: no podemos quedarnos callados, y salimos a la calle. Una y otra vez estuvimos ahí presentes denunciando que había sido el Estado. ¿Qué hacemos hoy? Lo que hacemos hoy es ofrecerle al país un modelo de universidad, una propuesta de universidad que no existía en el pasado, una propuesta de universidad que puede también extenderse a la educación elemental, primaria, secundaria, media superior. ¿Por qué los niños, los jóvenes, no pueden comenzar a decidir en el sistema educativo también tomar las mismas decisiones que toman los jóvenes de 18, 20 años en la universidad? Sí pueden, es más, deben, porque después de 15 años de esta educación autoritaria, vertical, que tenemos en el sistema educativo nacional, en la universidad aparece como un baño refrescante de libertad. Y eso debemos ofrecérselo también a los niños y jóvenes desde preescolar, desde primaria, desde secundaria. La propuesta educativa de nuestra universidad es una propuesta que sí puede llevar a una nueva dimensión a la educación del país, si la dejan. En ese sentido, hace 100 años, los jóvenes de América Latina, de Argentina, de Córdoba, nos ofrecieron una universidad nueva. La retomamos. En ella crecimos muchos de los que estamos aquí. Y con eso también recuperamos esta idea de que la universidad es para contribuir. La universidad es para ofrecer cosas a un país. Cuando dentro de algunos minutos lleguen aquí con nosotros los invitados de honor, los padres de los 43, es un momento en el que podemos recuperar lo que es el verdadero sentido de una universidad de los pueblos que viven este presente horrible de América Latina. Y lo diremos
diremos con todo orgullo, esta universidad está aquí para quedarse, para vivir muchos años, para seguir creciendo, fortaleciéndose, gracias al compromiso de sus estudiantes, profesores, trabajadores administrativos, manuales, técnicos y sobre todo a todas esas comunidades que ven hoy en la universidad una esperanza. Nosotros no admitimos individuos, admitimos comunidades representadas por cada uno de los estudiantes de esta institución. Cada uno proviene de una familia, de un barrio, de una colonia, de una comunidad. Y eso es lo que queremos rescatar, que este crecimiento de la universidad sea en esa dirección. Hoy la universidad llega a un aniversario más muy importante y qué bueno que estamos aquí juntos, qué bueno que están aquí nuestros exrectores, qué bueno que está aquí don Pablo, qué bueno que están ustedes aquí, compañeros, qué bueno que hoy tenemos esta celebración. Muchas gracias. Gracias al rector Boites. Nos quedan unos minutos para el conversatorio que habíamos prometido. A las 8 llegan los padres de los 43, entonces ese tiempo vamos a ampliarlo. Va a ser un par de preguntas, solamente creo que nos dará tiempo para eso, a nuestros queridos ponentes de hoy. No hay posibilidades de que hagamos sesión de preguntas y respuestas. Este es el inicio de una celebración donde tenemos que tener el pensamiento reflexivo y llevarlo muy lejos. Ahora no tenemos esas condiciones. Entonces yo les pido que por el escrito presenten sus preguntas. Vamos a ver qué tanto nos da el tiempo para que puedan ser respondidas. Yo me voy a limitar a hacer 2 preguntas a nuestros ponentes. Entonces cualquier persona que quiera hacerlas, por favor, háganla llegar por escrito. Muy bien. Las preguntas son: México vive sin duda un momento muy especial, muy fuerte de regresión. El próximo año vamos a celebrar el centenario de la constituyente del 17, una constitución completamente despojada de todas las partes populares, de todas las partes nacionalistas, con una grave situación en particular de la educación y de muchos otros factores. La primera pregunta es, en ese marco tan complejo, terrible que está viviendo este país, ¿qué le toca a esta universidad? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede contribuir en este marco tan complejo que además nos toca directamente? Porque también esta universidad está siendo parte, digamos, muy señalada en su contra por estas mismas fuerzas que están regresando al país a una condición que creíamos ya superar. Esa sería la primera pregunta. La segunda, creo que es muy importante llevar esta autorreflexión y qué gran oportunidad tenemos hoy de contar con su presencia para una autorreflexión crítica. ¿Qué nos falta? ¿Dónde hemos cometido errores importantes? ¿Dónde están las cosas que necesitamos cambiar? Me parece que debemos llevar hasta allá nuestra reflexión. ¿Qué necesitamos como universidad? Yo creo que el hecho que existe es muy poderoso, pero necesitamos tenemos mucho que hacer. Yo me limitaría a estas 2 preguntas por lo pronto. Entonces tal vez el orden pueda ser al revés, el mismo. Una de las tareas esenciales para la universidad en este momento me parece que es el desarrollo de un pensamiento crítico muy riguroso. Una de las cuestiones que a mí me impresiona mucho es la pobreza y la elementalidad que dominan al discurso público. No hay ni antecedentes ni fundamentos sólidos en muchos de los planteamientos que se hacen. Y lo vivo de una manera muy directa cuando veo algunas de las acusaciones que se hacen a esta universidad. Se le acusa, por ejemplo, de ser un espacio de formación de cuadros políticos.
Sabemos perfectamente bien que en esta universidad no hay absolutamente ninguna actividad que sea de política partidaria. La única persona que se ha atrevido a hacer propaganda política de esta universidad fue una diputada priista hace unos días y que se ha dedicado a acusar a esta universidad de falta de efectividad. La universidad le abrió las puertas, no las rechazó, simplemente se le señala que este no es el espacio para venir a hacer propaganda política. Creo que esta universidad ha dado muestra de que, a pesar de que casi todos los universitarios tienen un fuerte compromiso político, social, humano con su país, dentro de la universidad se comportan como auténticos universitarios. Me parece que es lo que tiene que consolidar esta universidad y mostrarlo con un pensamiento crítico muy consecuente, muy sólido. Esto tiene que compaginarse con la formación profesional, técnica, que necesariamente necesitan también todos los estudiantes. De manera pues que por aquí creo yo que tenemos que avanzar y comprometernos para que la universidad se consolide como una institución de pensamiento autónomo y crítico. No extiendo más. Respecto al primer tema de la Constitución, estamos en una etapa preconstituyente. La desgracia es que el poder constituyente ya está constituido y la Asamblea Constituyente está ya abortada. Se ha nombrado de afuera sin la participación de los ciudadanos, el 40% de esos votos. Es decir, esto ya es para intentar hacer algo, pero tener claridad de que en el futuro habrá que hacer una verdadera constituyente. Segundo, ahí sí habría que poner un capítulo sobre las estructuras autónomas de la Ciudad de México, en la cual se incluyera explícitamente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Constitución y se le diera justamente un lugar, pero no solamente a la universidad en cuanto a pensamiento crítico. Yo creo que hay que pensar que aunque no tengamos por ahora en la ciudad la responsabilidad de la escuela primaria, secundaria y preparatoria en todos sus niveles, sí podemos tener ciertos cursos después de clases en donde se imparta a los niños de 16 años discusiones sobre el pensamiento crítico. Hay algo que se llama algo así como filosofía para niños. Podría ser pensamiento crítico para niños, que de 2 a 4 de la tarde en todas las escuelas del Distrito Federal, fuera del programa oficial, hubiera un pensamiento crítico. Los niños son extraordinarios. Uno puede discutir con un niño de 7 años y perfectamente está en una racionalidad. He hecho la experiencia de contarle a los niños pues el hecho de que unos ratoncitos en la casa tenían el problema con el gato y entonces cómo hacer para librarse de que el gato no los matara, y entonces le iban a poner un cascabel. Bueno, y a partir de eso los niños pueden discutir horas sobre por qué los ratoncitos unidos pueden llegar a algo mejor que si cada uno piensa independientemente. Y unas cosas hermosas que es pensamiento crítico. Ahora, en eso yo creo que la universidad tendría que tener un proyecto interno de pensamiento crítico. Es decir, un seminario donde se formaran investigadores y también animaran todos los cursos de la universidad sobre estudio del que es el pensamiento crítico. Porque hay un cierto pensamiento crítico que es simplemente argumentativo a partir de lo dado.
Hay una escuela de pensamiento crítico como la de Frankfurt que ya tiene una visión más crítica, pero todavía es eurocéntrica. Entonces el pensamiento crítico debe ser descolonizador, y ahí podríamos formar un instituto o un proyecto interno a la universidad donde se forme el pensamiento crítico y esto describa o transforme todos los programas de todas las carreras desde un pensamiento crítico. Esto no es evidente y no es tan fácil, hay que trabajarlo. Y creo entonces que es una de las tareas futuras, en que realmente el alumno sepa lo que es pensamiento crítico y no simplemente integrarse a la sociedad como un profesional más, para ganar más dinero y competir entre otros profesionales, y claro, de un estrato pobre de la sociedad, llegó a ser, como dije, un pequeño burgués. La universidad, si logra eso, es un fracaso. Lo que tendría que hacer es alguien que surge de los niveles populares, tenga conciencia crítica, de que anime a ese pueblo de los desplazados y oprimidos a tomar conciencia de sus problemas y cuáles son. Y ese pensamiento crítico no es tan simple. Habría que hacer un proyecto claro y institucional sobre pensamiento crítico. El doctor Pablo González Casanova, en una, creo yo, muy mala interpretación de la autonomía universitaria, se niega a participar diciendo que este es un asunto acá interno, pero creo que una de las cosas que creo que es muy importante es que cultivemos también la disciplina. Estoy hablando de disciplina en el terreno político, social nuestro, que seamos disciplinados. Les aconsejo leer lo que dice el Che Guevara sobre la disciplina autodeterminada. Y yo por esa disciplina no quería meterme en las cosas de la universidad, pero sí creo que es un momento muy crítico para la constitución de la República en su realidad. La República está en la mira del imperialismo, está en la mira de los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Estamos en una situación muy crítica desde el punto de vista de la ética pública. Estamos en un punto muy crítico desde el punto de vista de cumplimiento de las leyes, en el caso de descubrimientos de robos gigantescos sin precedente y en los que no se sigue el curso legal. Y ahora estamos pensando en hacer una nueva constitución con el trabajo que costó, con la sangre que costó la Constitución de 1917, que fue un verdadero pacto social entre las grandes fuerzas de la República, un pacto social que incluso en su tiempo fue más avanzado que la Constitución de la Unión Soviética, como lo han reconocido muchos juristas de tipo crítico revolucionario. Fue si Martí representó un liberalismo radical, la Revolución Mexicana, dentro del nacionalismo legítimo, como decía el propio Marx y Rosa Luxemburgo, hay un nacionalismo legítimo que es el defensivo, y ese nacionalismo legítimo estaba y está plasmado en la Constitución, y desbaratarlo es una grave agresión a toda la ciudadanía y a la historia de México. Yo espero que esta universidad y muchas más hagan ver la responsabilidad histórica que se tiene si es que se acaba con la federación y volvemos al centralismo con este nuevo nombre que tiene el Distrito Federal. Estamos ya empezando un camino
parece el triunfo de ¿por qué no quería hablar mejor? Ya mejor se En el Congreso del presidente Zedillo hubo un cambio constitucional que hizo que la educación superior quedara como algo aparte. Antes el artículo 3º hablaba en general de la educación. Había algunas referencias a la educación superior, pero eran de tipo más bien positivo, la autonomía, por ejemplo. Pero con Zedillo aparece un cambio en el que para la educación superior, mientras que para todos los demás niveles se habla del derecho, se habla de la obligación del Estado, de garantizar, del compromiso de la República con la educación, a la hora de hablar de la educación superior se dice que el Estado promoverá la educación superior. De broma algunos decíamos, basta poner un cartel que diga asiste a una universidad para que se esté promoviendo la educación superior. Por eso, a la hora de pensar en una constitución, ahí es donde me parece se puede concretizar lo que la universidad le puede ofrecer, esta universidad, a la ciudad y al país. Por eso hicimos una propuesta a todos estos comités, al comité de Muñoz Ledo, que nos invitó a participar como universidad. A título de representación nada más, hicimos una propuesta que incluía 3 elementos fundamentales. La primera es que se reconociera a la educación superior universitaria y autónoma como una obligación del Estado. Y no solo a la UACM, sino a todas las instituciones de educación superior universitarias, autónomas, públicas. Porque también mencionamos a UACM, por supuesto, pero no podemos decir nada más para nosotros. Tenía que ser algo amplio. Primera cuestión. La segunda propuesta es retomar el espíritu de la UACM y plantearlo a la ciudad. Se propone la creación de un consejo de conducción de la educación para la ciudad, en donde estén representados los estudiantes, para empezar, los profesores, los padres de familia, las comunidades, y apoyados por un grupo de expertos para definir las líneas fundamentales de lo que debe ser la educación en la Ciudad de México y esperemos en el país. A ellos les toca. Convertir a la educación en un acto de gobierno ha sido una de las grandes desventajas del sistema educativo nacional. Tercera propuesta. Después de ver cómo se maltrata a las instituciones de educación superior y en general a todas las escuelas, presupuestariamente hablando, acuérdense, nosotros tuvimos en la mejor época con el doctor Dussel un 17% de aumento en el presupuesto, y al siguiente año tuvimos 3.8% de aumento en el presupuesto, y al siguiente año tuvimos 0%. Claro, peleamos y ganamos más, pero esta incertidumbre presupuestaria debe terminar. Por eso la propuesta es un consejo del patrimonio de la educación independiente del Estado, es decir, autónomo, del Estado pero autónomo, independiente del gobierno de la ciudad, que aproveche ese 8% que mandata la Ley General de Educación para la educación, 8% del Producto Interno Bruto, y lo distribuye de acuerdo con las necesidades de educación que existen en la Ciudad de México. También este consejo, formado por estudiantes, padres de familia, maestros, comunidades, representación social, que permita que el presupuesto para la educación sea independiente totalmente de otras necesidades que tiene en ocasiones el gobierno y que echa mano del presupuesto de la educación. Esa es la propuesta muy concreta y surge no de una idea, surge de una experiencia. Sí puede una comunidad como la nuestra distribuir el presupuesto, decidir cosas sobre el presupuesto y hacerlo de manera eficaz y productiva. Sí lo hemos podido hacer, se ha hecho durante 15 años,
lo pueden hacer también en otros niveles. Me parece que es una contribución muy importante, muy concreta que hace la universidad. Bien, tenemos unos pocos minutos más. Me voy a permitir leer las preguntas y algunos comentarios que se nos hicieron llegar. Van primero los comentarios. Hace falta la presencia del género femenino y un lenguaje incluyente. Me parece importante destacar al impulsor Andrés Manuel López Obrador. Ese es el primer comentario. Segundo comentario. La autonomía implica el autogobierno y la autogestión, lo que plantea un nuevo tipo de universidad descolonizada, no solamente sin rector. Lo ideal también sería sin cámaras de vigilancia como reglas y estatutos. Lo ideal sería autogobernarnos desde la razón, la producción y la emoción, como el compromiso con el modelo educativo. Segundo comentario. Ahora vienen las preguntas, como no vienen están dirigidas a una persona más que una, les voy a leer en general para que considere pertinente responderlas. Esta va dirigida a Dussel. ¿Qué camino debería tomar la universidad para lograr un mejor espacio para todos? La segunda. ¿Cuáles han sido los avances en materia de titulación de egresados en la UACM? La tercera, ¿la UACM tiene el proyecto educativo necesario para recibir al gran número de estudiantes rechazados por otras instituciones? La que sigue, en nuestra celebración de 15 años tenemos representante guasemita en el evento de realización de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué papel debe jugar la universidad de esta ciudad en la defensa de los derechos humanos y dentro de la UACM? ¿Quién es el responsable de protegerlos y defenderlos? La idea de prestigio, ¿cómo debe la universidad relacionarse con los organismos mediadores o que definen el prestigio, como el Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, NUYES, etcétera? ¿Cómo consolidar el proyecto cuando algunos profesores no creen en la horizontalidad? La universidad necesita una defensoría de los derechos universitarios, ¿sí o no? ¿Por qué la universidad, por qué una universidad con carácter interdisciplinario? ¿Qué beneficios trae la figura rectoral al proyecto educativo de la UACM? ¿Cómo puede prescindir de una rectoría una institución que nació tendiendo a la horizontalidad? Y por último, ¿de qué manera la UACM puede influir en las propuestas educativas que se plantearán en la nueva constitución que se piensa redactar? Esas son todas las preguntas que nos hicieron llegar. Entonces ahora, por favor, si invertimos en orden. Hugo. Bueno, titulados. Hace 10 años teníamos 29 titulados en la historia de la universidad. 29. Hoy tenemos más de 2.200 jóvenes que o ya terminaron el 100% de créditos o tienen su certificado de terminación de estudios o que tienen ya su título. Capacidad para admitir a todos los rechazados, no la tenemos. Es una universidad chica, 15.000 estudiantes, un acceso de una oferta de 4.000 cada año. 2.000 de esos están ya de alguna manera comprometidos con los egresados del IEMS. Ofrecemos también lista de espera, es decir, que aquellos que fueron rechazados el año anterior en la UACM tienen derecho preferencial a ingresar. Tenemos también admitidos en los centros de reinserción social. Tenemos también a los hijos de los trabajadores de la UACM que se dedican de por vida a esta universidad. Les damos el privilegio, les damos el derecho a estar preferentemente en la universidad donde trabajan sus padres. ¿Quién es responsable de los derechos humanos? Le corresponde a la Oficina del Abogado General.
este derecho. El prestigio. El prestigio tiene muchas caras. Una es la del Sistema Nacional de Investigadores, otra es la de el CONACYT, pero otra es la que pueden dar instituciones hermanas, como por ejemplo la UNAM. La UNAM está hoy, bueno, profesores, investigadores de la UNAM, comenzando una evaluación de nuestra universidad y nos van a dar un reporte crítico sobre nuestra institución. Participa el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, participa también la Universidad Iberoamericana, participa también el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y nos van a entregar una evaluación de lo que hacemos bien, lo que hacemos mal en la universidad. CLACSO es una organización de centros de investigación y de educación superior a nivel latinoamericano que congrega más de 450 centros de investigación. Pertenecemos a esa instancia y ese es un prestigio. Algunos profesores no creen en la horizontalidad, así es, tenemos una cultura autoritaria profundamente arraigada en nuestro país. Y aunque el discurso es horizontal, muchas veces con esta idea de que quien resuelve todo debe ser el jefe, la autoridad, refrendamos una vez más esta cultura de la falta de horizontalidad. Se necesita una defensoría de los derechos humanos, está en la propia legalidad de la universidad que debe existir y sí, efectivamente se necesita. Como se planteó en la discusión en un consejo universitario, una propuesta es que esta surja de la Comisión de Mediación y Conciliación. ¿Qué beneficios trae a la rectoría a una universidad? Bueno, lo primero que hay que comparar es el papel que tiene en la UACM, en la rectoría y el que tiene en otras instituciones. En otras instituciones el rector es el jefe nato y así se le llama en la legalidad universitaria. En esta institución no es así. Ni siquiera tiene la capacidad de vigilar el cumplimiento de la legalidad. No tiene capacidad de veto en las reuniones de consejo, es decir, no puede vetar una decisión del consejo universitario, ni tiene voto de calidad en caso de empate en las votaciones. ¿Qué beneficios trae? Pues eso tiene que demostrarlo día tras día, la capacidad de traer financiamiento a la universidad, de hacerla crecer, de lanzar iniciativas como las que señalaba el doctor Dussel, me parecen muy conducentes. Creo que es todo. Muchas gracias. Esperando a los padres de estas 43 alumnos, escuché muchas propuestas, pero voy a tomar no más que uno. El hecho de que estar aquí sentado, pues, 5 hombres y no habiendo ninguna mujer. Entonces, voy a tomar ese tema que es muy importante. Es el tema no solamente de pensar en lo periférico, en la ciudad, la pobreza, la opresión, sino que también debe ser una universidad volcada a la dignidad de la mujer y no solo, sino al ejercicio de otros modos del género que también son necesarios tener respeto por ello. Por eso la universidad debe tener una política muy clara de que no haya eso que se llama machismo y que pueda realmente respetarse la dignidad de la mujer a todos los niveles, entre los profesores y profesoras, alumnos y alumnas, administrativos. Y esto es también una novedad de la universidad, porque hay muy pocas que tengan una política en este sentido. Cuando hay conflictos a este nivel, pues casi siempre la universidad no entra a jugarse por este problema, y la universidad sí ha entrado a afrontarlo. Y claro, eso trae riesgos y trae problemas y se pueden cometer errores, pero es inevitable, también los errores son parte del aprendizaje.
pero creo muy importante en derechos humanos el que el 50% de nuestro claustro y de nuestro estudiantado, si no más, son mujeres, y entonces tenemos que pensar en ello de una manera muy explícita. Hay tantas preguntas que las otras se me fueron pasando porque no tenía cómo apuntarlas, pero en fin, son todas muy interesantes. Primero quisiera referirme a este asunto de los rechazados. Yo creo que la UACM puede declarar con todo fundamento que aquí no hay rechazados. No hay rechazados porque el principio es el que todo aquel que tiene un certificado de bachillerato tiene derecho a ingresar a la universidad. Por razones estrictamente prácticas, porque la demanda es muy superior a la capacidad física de la institución, se hace necesario establecer algún mecanismo para determinar en qué orden entran. Los estudiantes que quedan en una lista de espera no son rechazados, están ya admitidos en la universidad, pero su ingreso está simplemente pospuesto porque no hay condiciones materiales para que empiecen sus estudios. Me parece que aquí el aporte fundamental de la UACM es conceptual, no es solamente la apertura que da para que haya más espacios, sino de concepto, es una cuestión de concepto. Todas las personas que tienen su certificado de bachillerato tienen derecho a ingresar a la educación superior. No hace falta ningún concurso de supuestos méritos ni de ninguna otra naturaleza. Y la universidad se compromete a ofrecerles las mejores condiciones para que, a pesar de las deficiencias que tengan en su formación previa, muchas veces han sido engañados por los niveles anteriores, a pesar de esas deficiencias tengan éxito en sus estudios. Por eso otro principio de la universidad es que esta universidad le da más apoyo al que más lo necesita, no al que supuestamente tiene ciertos méritos. Toco el tema también de la ausencia de mujeres en esta sesión. Es algo meramente circunstancial. Como muy bien ha dicho el doctor Dussel, en la UACM, tanto en los profesores, en el personal docente, en el estudiantado e incluso en los trabajadores manuales administrativos, no hay una discriminación de esta naturaleza. Y no solamente por una decisión explícita, sino porque la mecánica de la institución así lo ha hecho. Debo reconocer que durante el tiempo que tuve la responsabilidad de la rectoría de esta universidad, no por una decisión personal, sino por las capacidades que demostraron, pero el 90% de mis colaboradores inmediatos fueron mujeres, cosa que ponía medio nerviosa a mi esposa, pero así fue, ¿no? Creo que Iván es uno de los pocos casos de varones que estuvieron en la administración. Y repito, no por una decisión personal, sino que por su capacidad y su compromiso pasaron a ocupar esos puestos. Muchas gracias. Muy bien, con esto concluimos este espacio privilegiado a escuchar a los personajes tan importantes para esta universidad, y ahora vamos a pasar al homenaje a los 43 de Ayotzinapa. Entonces, pues a todos les pedimos por lo pronto. Primero, antes de que abandonen sus lugares, a nombre de la comunidad, queremos agradecer al ingeniero Pérez Rocha por fundar, al doctor Enrique Dussel por salvar, al doctor Pablo González Casanova por acompañar, y a los doctores Hugo Aboites e Iván Gómez César por dar continuidad al proyecto universitario.
Universitario, que es nuestra casa de estudio. Nada humano nos es ajeno y por lo mismo queremos darles un reconocimiento y también agradecer al voluntariado universitario que ha hecho posible que hoy la logística funcione